Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 18. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos por tus maravillosas bendiciones y te pedimos, Señor, que en este momento tan especial podamos estudiar tu palabra y podamos comprenderla. Por eso pedimos la dirección de tu Espíritu para que nos dé sabiduría y poder discernir el mensaje que tienes para nosotros. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 18 de Jeremías comienza con una nueva sección del libro, que se extiende hasta el capítulo 20. Aquí el profeta responde a la suposición que por ser el pueblo de Israel elegido por Dios, nunca llegaría la ruina a Jerusalén. Este capítulo es la descripción de una de las apelaciones del Señor para que el pueblo de Judá se arrepintiera de su pecado y fuera moldeado nuevamente por el Señor. Pero este capítulo es triste cuando un pueblo no quiere reconocer su pecado y entonces se desquita con el mensajero que Dios ha escogido. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 10 y habla de la parábola del alfarero. Leamos los versículos 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Se le pide a Jeremías que vaya a la casa de un alfarero y vea el trabajo que realiza con el objeto de sacar una lección moral para su pueblo. Se dice, según los comentadores, que este mensaje debió ser entre el año 605 y 604 a.C. Sigamos, versículos 3 y 4. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Se hace alusión al sistema primitivo aún existente en Palestina de hacer la vasija utilizando dos ruedas de piedra o una madera unidas por un eje. La inferior es movida por el pie, mientras que la superior es donde él va moldeando, ¿verdad?, a la arcilla al gusto del artífice. El alfarero artesanal pone a girar el disco y comienza a moldear una vasija de barro, pero esta no queda bien. Entonces se deshace del barro y moldea otra hasta que quede satisfecho. Versículos 5 y 6. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Entonces viene el mensaje de Dios. Número 1, lo primero que debemos entender es que este símil o parábola es sobre la omnipotencia divina. Dios es el gobernante supremo y Él tiene el poder para levantar y para destruir. Dios puede moldear a las naciones para que cumplan su cometido, pero también puede desecharlas cuando éstas se apartan del objetivo de su creación. En segundo lugar, Israel es una vasija en las manos del Señor. Era un instrumento formado por Dios, no se dio vida a sí mismo, no vino a la existencia por sus propios medios, fue Dios quien la formó. En tercer lugar, una vasija va a demostrar la calidad del alfarero, va a mostrar su dedicación y su cuidado para hacerlo. El objetivo de Israel al ser formado como nación era mostrar al mundo la calidad del alfarero divino. Su objetivo era llegar a ser una bendición para la tierra, porque revelaría el amor de Dios y su paciencia para restaurar. Para lograr eso se requería una entrega total al Señor y una obediencia estricta a los mandatos divinos. Israel había entrado voluntariamente en una relación de pacto con Dios.
Al hacerlo, los israelitas aceptaron a Dios como su rey para que dirigiera los asuntos de la nación de tal modo que por medio de ellos se lograra la salvación de todo el mundo. Su propia elección los había hecho semejantes a la arcilla en manos del alfarero. Pero el barro se echó a perder en tiempos de Jeremías, y como supremo alfarero, Dios habría tenido razón para desecharlos como nación. Pero por su misericordia estaba listo a tomar el inútil vaso de arcilla y volver a hacer otra vasija, en donde todo lo que había prometido lo cumpliría si este pueblo aprendiera a amar y servir a Dios. Pero esta vasija no se deja moldear por el Señor. Esta vasija de barro debe ser diluida y debe formarse una nueva. Entonces el mensaje del Señor es, versículos 7 al 10. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Esta es una tremenda apelación de parte de Dios. Lo primero es que se destaca es que el destino de todas las naciones está en manos de Dios. Dios puede restaurar a Israel, Dios puede retirar todo el mal que viene sobre este pueblo si se arrepiente de corazón. De lo contrario vendrá la destrucción. Dios es el soberano, las leyes morales rigen la existencia del universo. No someterse a la voluntad de Dios y desobedecer sus indicaciones trae consecuencias terribles. Y eso es lo que ha marcado la caída de todos los reinos mundiales. Pero si el pueblo se arrepiente de su pecado, si las naciones reconocen su falta y se someten a la dirección del Señor, Dios puede volver a edificarlos para que cumplan su función. Este es también un claro llamado del Señor para todos nosotros. Debemos dejarnos moldear del Señor. Debemos dejar que haga su obra en nosotros. Elena de White comenta, el alfarero toma la arcilla y la moldea según su voluntad, la amasa y la trabaja, la despedaza y la vuelve a amasar, la humedece y luego la seca, la deja después de descansar por algún tiempo sin tocarla. Cuando ya está bien maleable, reanuda su trabajo para hacer de ella una vasija, le da forma, la compone y la alisa en el torno, la pone a secar al sol y la cuece en el horno. Así llega a ser una vasija útil. Así también, el gran artífice desea moldarnos y formarnos. Y así como la arcilla está en manos del alfarero, nosotros también estamos en las manos divinas. No debemos intentar hacer la obra del alfarero. Solo nos corresponde someternos a que el divino artífice nos forme. Ministerio de Curación, página 374. Dios quiere moldearnos, pulirnos para que seamos vasijas bellas que reflejen al mundo la obra del gran artífice. Nuestra vida transformada debe ser un testimonio vivo del amor de Dios. La segunda sección del capítulo 18 de Jeremías son los versículos 11 al 17. Dios abandonará a su pueblo. En los versículos 11 y 12 el Señor dice, ahora pues, habla a todo hombre de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, esto ha dicho Jehová, yo dispongo el mal contra vosotros y contra vosotros trazo planes. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Pero dirán, es inútil, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hay una especie de dramatización para ilustrar la actitud de Dios y la del pueblo. Por una parte, después de presentar la parábola del alfarero, el Señor le dice que va a traer mal sobre el pueblo, pero apela a que se arrepientan. Todavía hay esperanza. Dios es grande en misericordia y paciencia. Llama nuevamente a su pueblo al arrepentimiento. La destrucción está a la puerta y si el pueblo se arrepiente, las cosas pueden cambiar, como el alfarero destruye para edificar. Pero el pueblo responde, es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes. Y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Esta es la muestra de máxima rebelión contra Dios.
no quieren volver de su camino, no tienen planes de arrepentirse, no tienen planes de volver a Dios. Esto nos lleva a recordar qué terrible es la maldad del hombre, qué duros de corazón nos convierte el pecado. Por eso, para salvarnos del pecado, Él debe venir con la potencia celestial para que el Señor pueda transformar nuestro corazón. Sigamos leyendo los versículos 13 y 14. Por tanto, así dice Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Algo horrible ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve de las rocas de las montañas del Líbano? ¿Faltará las aguas frías que fluyen de lejanas tierras? Entonces el Señor llama como testigos a las otras naciones. ¿Qué es lo que ven en su pueblo? Y destaca su adulterio espiritual, que es una vergüenza para todos. Las naciones paganas eran leales a sus dioses falsos, pero este pueblo está dejando al Dios verdadero y está siendo desleal al Dios que los formó. Esto no lo hacen ni los paganos con los dioses, porque Dios siempre ha sido leal, como la nieve en el Líbano y como las aguas que vienen de la montaña. Dios siempre ha sido fiel con su pueblo, pero este pueblo no lo ha sido con Dios. Versículos 15 al 17. Pues mi pueblo me ha olvidado quemando incienso, lo que es vanidad. Ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para caminar por senderos y no por un camino bien dispuesto. Han convertido su tierra en desolación, en objeto de burla perpetua. Todo aquel que pase por ella se asombrará y meneará la cabeza. Delante del enemigo los esparciré como viento del este. En el día de su perdición les mostraré las espaldas y no el rostro. ¡Qué tremendo! Ellos dejaron el camino verdadero, las sendas antiguas, la fe de los patriarcas, la enseñanza de los héroes de la fe, y entonces se empeñan en ir por caminos que Dios no marcó. Eso traerá ruina. Cada vez que nosotros dejamos las sencillas enseñanzas de la Biblia, cada vez que cerramos nuestros oídos al mensaje de su palabra y nos vamos por sendas del esoterismo, misticismo y por sendas que nos llevan a la desobediencia de los mandamientos de Dios, estaremos transitando hacia la destrucción de nuestra vida. Este pueblo que fue desleal al Señor, que tomó la senda equivocada, que ante las apelaciones del Señor no quiere rectificar su camino, pues va a sufrir las consecuencias y vendrá la desolación y se convertirá en objeto de burla. Todo el que pase por allí se asombrará y meneará la cabeza. Es como el sentir de todos, que lo que está ocurriendo no debió ocurrir. Pero lo más triste es el versículo 17, donde dice que en el día de la calamidad les daré la espalda y no la cara. Qué terrible es que nos den la espalda cuando más necesitamos de alguien. Qué terrible es buscar ayuda y no encontrarla. Pero en el caso de Israel, ellos no quieren venir al Señor por ayuda y ya no ven su rostro compasivo, sino que ahora son objeto del juicio divino. Dios ofrece su rostro de amor y compasión, extiende sus manos, es inagotable su amor, pero llegará el día en que tenga que dar la espalda para ejecutar su obra de juicio sobre los malos de la tierra. Por eso hoy respondamos a su llamado de amor. La tercera sección del capítulo parte del versículo 18 hasta el final y es la conspiración del pueblo y la oración de Jeremías. Leamos el versículo 18. Ellos dijeron: venid y preparemos un plan contra Jeremías, porque en la instrucción no le faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid y calumniémoslo, y no atendamos a ninguna de sus palabras. El pueblo que escucha los mensajes de amonestación de Jeremías, como ellos no quieren cambiar, entonces se cansan y conspiran contra Jeremías hasta que quieran cavar un hoyo para echarlo allí, es decir, desean su muerte. Y entonces dice: pero es que no faltará la ley ni faltará profeta. Aquí tenemos nuestros propios maestros, aquí tenemos nuestros propios profetas. Nos gustan esas enseñanzas. ¿Para qué escuchar a Jeremías? Callémoslo de una vez por todas. La gente rechaza el mensaje de la palabra de Dios y prefiere seguir sus propios maestros. Esta es la situación al final de la historia. Los mensajes de Dios serán rechazados.
La gente se unirá tras maestros y guías que hablen lo que ellos quieren oír. Y entonces se unen para matar a los mensajeros de Dios. Este es el último intento de Satanás por borrar el mensaje de Dios de la tierra. Leamos los versículos 19 y 20. Jehová, fíjate en mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado un hoyo para mí? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. La oración de Jeremías era pedir su protección y la acción de su justicia. Jeremías se da cuenta que su mensaje ha suscitado enemigos. Estos sienten tanto resentimiento y hostilidad que serán capaces de atraparlo en un pozo como una bestia feroz. Ante esta realidad, Jeremías siempre se presentaba ante el Señor para interceder por su pueblo. Oraba para que la ira de Dios no fuera sobre el Israel. Pero este pueblo, en vez de unirse al clamor del profeta, ahora lo que buscan es la muerte del mensajero de Dios. Sigamos con los versículos 21 y 22. Dice, por tanto, entrega a sus hijos al hambre, dispérsalos por medio de la espada, queden sus mujeres sin hijos y viudas, sean puestos a muerte sus maridos y los jóvenes heridos a espada en la guerra. Oigas el clamor de sus casas cuando de repente traiga sobre ellos un ejército, porque cavaron un hoyo para atraparme y bajo mis pies han escondido lazos. Aquí Jeremías cambia su oración. Antes había intercedido por su pueblo, orado para buscar su perdón, pero esa intercesión fue en vano, porque el pueblo no quiere arrepentirse. Antes está pensando en matar al mensajero de Dios. Así que Jeremías se da cuenta que lo único que le espera a este pueblo es la destrucción total. Muerte y dolor vendrán por rechazar la invitación divina. Así que su oración es de tipo imprecatoria, es decir, una modalidad de oración un tanto vengativa. Cuando el pueblo rechazó los ofrecimientos divinos de misericordia, no hubo más remedio que dejar que Jerusalén fuera tomada por los babilonios, los cuales tratarían a sus ciudadanos con crueldad característica del invasor, y se los comparará con el cazador que tiende trampas y ata a su presa. Es el resultado de la rebelión de su pueblo. Y termina este capítulo con una de las frases más duras de Jeremías. Versículo 23. Pero tú, Jehová, conoces todo su consejo contra mí para darme muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro. Tropiecen ellos delante de ti, y haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Antes Jeremías clamaba para lograr el perdón de este pueblo, pero su maldad fue creciendo, no había arrepentimiento ni deseo de alejarse del pecado. Por eso Jeremías ahora hace una oración fuerte y dice, no perdone su maldad, ni borre su pecado. Por el contrario, el pecado está delante de ellos y la paga del pecado es muerte. No se puede perdonar a quien no quiere recibir el perdón. No se puede borrar el pecado a quien no busca la justicia y el perdón divino. Entonces, el pecado guía ineludiblemente a la muerte. Es el fin de este pueblo rebelde. Apreciado amigo, hermano y hermana, Dios es paciente, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios es capaz de perdonar y olvidar nuestros pecados, echándolos en lo profundo del mar. Dios puede restaurar nuestra vida y moldearla, pero si se lo permitimos. Por eso hoy, deja los prejuicios, deja de escuchar otras voces y dale tu vida al Señor. Que el Señor te bendiga y que hoy puedas disfrutar del perdón de Dios. Es mi oración por ti. Amén.